Pero bueno, estamos contentos. Lindo escuchar a Felipe y a aquellos que le conocimos desde bebé, ¿no? Mire lo viejo que estamos. Es una alegría ver jóvenes que crecen y que deciden servir, ¿no? Que toman decisiones correctas y hoy día cosechan el fruto de esas buenas decisiones. Porque como dice la palabra de Dios, y lo estamos viendo en el libro de Proverbios, tenemos dos caminos que podemos optar, ¿no? Esa es una, de hecho, es una de las palabras que el libro de Proverbios, una de las palabras que más encontramos en el libro de Proverbios, es la palabra camino o vereda, más de 100 veces, más de 100 veces se repite esa palabra, así que evidentemente ese es un tema muy importante en el libro de Proverbios. Yo recuerdo años atrás, estaba recién llegado a los Estados Unidos, estaba en el estado de Nueva Jersey, de donde eran mis suegros, o donde vivían en ese momento mis suegros, fue donde nos casamos con Robin. Esto estoy hablándote del año 92, 93, estaba recién llegado, ubicado muy poco el país, ese estado, conocía muy poquito del idioma, y recuerdo que me conseguí trabajo pintando casas. Yo había trabajado, incursionado un poquito en el tema de la pintura acá en Chile, como trabajé en Palabra de Vida, secularmente, digamos, en la parcela y pintaba, y después hicimos unos trabajos con mi hermano en algunas casas, así que me sentía bastante cómodo y con confianza pintando. Y una vez que ya agarré un poquito el inglés, apliqué para trabajar en una empresa de pintura y me aceptaron, me probaron una semana, vieron que tenía buen pulso y me aceptaron y comencé a trabajar. Y pintábamos casas en algunas casas que estaban en Nueva Jersey, y como estábamos casi en el borde con Pensilvania, la ciudad de Filadelfia estaba a 45 minutos nomás cruzando un puente, el río Delaware. Nosotros a veces hacíamos trabajos allá. Y recuerdo que en una oportunidad teníamos un trabajo en un departamento que estaba en el centro de Filadelfia, y yo estaba muy preocupado, no me ubicaba bien. Para mí era difícil leer la señalética porque estaban en inglés y son nombres que uno no está acostumbrado a leer, por lo tanto estaba bien preocupado. En ese tiempo no había GPS, ¿eh? Era puro mapa nomás, y manejando solo, mirar un mapa, obviamente revestía un riesgo, un peligro, no lo podía hacer. Así que lo que mi esposa hizo en el computador y después lo imprimió era todos los caminos que tenía que tomar, pero igual tenía que ir mirando hacia el lado. La cosa es que tenía una salida que tomar, y lamentablemente tomé la salida equivocada. Inmediatamente que tomé esa salida me di cuenta que más adelante había una señalética que era la correcta, pero yo ya estaba jugado, ¿no? Tomé esta salida, había mucho tráfico porque es una zona de mucho tráfico, por lo tanto era muy difícil poder, digamos, retractarme, así que ahí está. Comencé a grabar para tener el audio. La cosa es que de repente empiezo a ver que me meto en una zona donde cada vez se ve peor y peor el ambiente, viejo. Comencé a ver mugre en las veredas y comencé a ver grupos en las esquinas de morenos, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, y me miraban. Y yo ya a esa altura ya estaba en unos barrios donde no podía andar a gran velocidad, sí que iba bastante despacio, y recuerdo que me miraban y me comenzó a dar miedo. Dije, ¿dónde estoy metido? De repente veo un cartel que decía Camden, que es una zona bien, bien malita ahí, antes, casi en el borde con Pensilvania, y estaba metido en ese lugar. No sabía cómo hacerlo para salirme de ese lugar, era complejo, así que ahí sudaba yo. Bueno, logré salirme, logré llegar a una estación de servicio, con lo poquito de inglés que me manejaba, a pedir direcciones, y bueno, llegué un par de horas tarde al trabajo, ¿no es verdad? Porque tomé el camino equivocado, pero logré llegar a mi destino con dificultad, pero logré llegar a mi destino. Yo creo que todos nosotros pudiéramos contar experiencias de haber tomado la ruta equivocada en nuestros vehículos. Bueno, ese día aprendí una lección importante,
y la lección es que la única manera de llegar al destino correcto es tomando el camino correcto. La única manera de llegar al destino correcto es tomando el camino correcto. Así que el libro de Proverbios enfatiza mucho esta idea, esta metáfora de que la vida es una travesía, es un camino. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, un pasaje bien conocido que encontramos ahí en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Fíjense ahí el Señor Jesucristo también, siguiendo esta metáfora, habló de estas dos puertas y estos dos caminos, uno ancho, con mucha gente, pero es el camino que lleva a la perdición, y está el camino angosto, que tiene poca gente, pero es el camino que lleva a la vida. Solamente pensando en este capítulo 2 que vamos a analizar hoy día, fíjense conmigo, si ustedes pueden abrir un poquito ahí en Proverbios capítulo 2, veamos las veces que se menciona esta palabra camino o vereda. Aquí aparece la palabra vereda, son sinónimos, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 8 encontramos vereda, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino. Ahí en ese versículo nomás encontramos la palabra repetida 2 veces. En el versículo 9 dice, y todo buen camino. En el versículo 12 vuelve a repetirse, para librarte del mal camino. En el versículo 13, que dejan los caminos derechos. En el versículo 13 después dice, para andar por sendas tenebrosas. Y luego dice el versículo 15, cuyas veredas son, torcidas y torcidos sus caminos. Luego en el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Luego dice el versículo 18, al final del versículo 18, y sus veredas hacia los muertos. Ahí menciona la palabra veredas. Sendero menciona el versículo 19, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y en el versículo 20, fíjense, también menciona la palabra, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Así que eso es un concepto. Entre paréntesis, hermanos, a medida que vayamos compartiendo mensajes de Proverbios, se van a dar cuenta que hay muchos conceptos que se repiten una y otra vez. Y necesariamente los tenemos que mencionar y repetir. Y una de las cosas que hemos mencionado es que está en este libro el consejo constante de un padre hacia un hijo, o de los padres hacia los hijos. Cuando yo prediqué en el capítulo 1, en el versículo 8, enfatizaba eso, ¿no? Decía ahí en el capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahora, algo interesante. En el capítulo 2, 3, 4, nosotros vemos que todos estos capítulos parten con una amonestación. Vayan conmigo y fíjense en el capítulo 2 que vamos a ver hoy día, cómo comienza, fíjense la amonestación que menciona aquí. Hijo mío, dice el versículo 1, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Luego, si vamos al capítulo 3, el pastor Bravo nos habló del capítulo 3 el domingo pasado, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si vamos al capítulo 4, vuelve a darnos la misma amonestación. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Y el capítulo 5 también tiene la misma amonestación. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Está atento a mi sabiduría. Interesante. Y cuando algo se repite es porque es importante. Así que nosotros, como hijos de Dios, debemos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, pero también los hijos que hoy día están conectados tienen que estar conscientes de que sus padres desean lo mejor para ellos y debes abrir tus oídos bien al consejo de tu padre y de tu madre.
vamos a ver los primeros 9 versículos, vamos a cubrir todo el capítulo, vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, a ver la hora para no pasarme demasiado. Vamos a cubrir los primeros 9 versículos y vamos a ver hoy día los beneficios de caminar en sabiduría. Porque caminar en la senda de la sabiduría, en la senda que Dios quiere que nosotros andemos, tiene sus beneficios. Ya lo vimos el domingo pasado, veíamos en el capítulo 3, pero hoy día vamos a ver un par de beneficios muy importantes. Ahora, ¿qué es caminar en la sabiduría? Esa es una pregunta importante. ¿Qué es caminar en la sabiduría? Caminar en la sabiduría, hermanos, es caminar con Dios. Es caminar de la mano con Dios. Es caminar en comunión con Dios. Es imposible que nosotros disociemos o separemos estas dos cosas. Es imposible que yo pretenda ser un hombre, o aquellas hermanas que me están escuchando, una mujer sabia, si no estoy dispuesto a gastar tiempo con Dios en su palabra, en comunión con Dios. Caminar en la sabiduría es caminar con Dios, y la única forma de caminar con Dios es escuchando y obedeciendo su palabra. Fíjense este versículo 1 al 4 primero, vamos a leerlo y vamos a ver aquí 8 imperativos muy importantes. Si usted quiere crecer en sabiduría, tiene que prestar atención a estos 8 verbos que vamos a ver aquí. Leamos estos primeros versículos del capítulo 2, acompáñeme ahí, los primeros 4 versículos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares, dice, como a tesoros. Detengámonos ahí, porque aquí encontramos 8 verbos muy importantes. 8 verbos en los cuales nosotros debemos hincar el diente, si es que queremos disfrutar de la sabiduría de Dios. En primer lugar dice aquí, si recibiereis mis palabras, recibir, ahí tenemos el primer verbo. Recibir es aceptar, aceptar. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos en nuestra mano, ¿verdad?, la opción de aceptar, recibir o rechazar el consejo de Dios. Es imposible que pretendamos ser sabios sin estar dispuestos a recibir el consejo de Dios. Si recibiereis mis palabras. Pero luego dice, almacenar. Si guardareis dentro de ti, dice, si las guardareis dentro de ti. Esa palabra guardar ahí es la palabra almacenar. Almacenar. Luego dice, el pasaje decía, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atender. Atender es prestar atención, es ponerme en posición de querer escuchar algo porque sé que es relevante, es importante para mi vida. Luego utiliza, si seguimos más adelante, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Mire, ese concepto inclinar es interesante. En el original da la idea de extenderse para lograr captar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Es como ¿ha tratado usted de tomar algo? Yo me recuerdo que en Palabra de 10 años atrás jugábamos al voleibol, que era una pelota así muy, muy grande, de un diámetro muy grande, que costaba abrazarla, ¿verdad?, para poderla lanzar. Y ese era un juego muy, muy entretenido. Y uno para agarrar la pelota tenía que tratar de abrir los brazos lo más que podía. Es el concepto acá cuando dice de inclinar el corazón a la prudencia. Habla de extenderse para tratar de lograr captar esta gran verdad que Dios nos quiere dar o nos quiere entregar. Luego dice, si clamares a la inteligencia.
Esa palabra clamar da la idea, escucha bien, de implorar. Es como implorar al Señor y decirle, Señor, por favor, yo quiero tener la sabiduría para vivir esta vida y tomar decisiones sabias. Luego habla más adelante y dice, y si a la prudencia dieres tu voz, esa expresión, a la prudencia dieres tu voz, es la idea de pedir, pero no pedir así con una voz suave, sino a gritos. Es como gritar, decir, Señor, dame tu sabiduría. Luego dice, si como a la plata la buscares, esa palabra buscar, hermanos, en el original da la idea de examinar detenidamente la palabra de Dios. Examinar, es mirar algo detenidamente para ver todos los elementos. Y luego dice, y la escudriñares como a tesoros. Y esa palabra escudriñar da la idea de localizar. Nosotros estamos en una zona acá en Rancagua, una zona minera. Yo viví en Iquique también, en el norte del país, que es una zona minera, y muchos hermanos, más que acá en Rancagua, hay un par de hermanos aquí en nuestra iglesia que trabajan en algo relacionado a la minería, pero donde nosotros estábamos con mi esposa, mi familia en Iquique, yo diría que más de la mitad de la gente de nuestra iglesia estaban de alguna manera relacionados con la minería, algunos eran ingenieros, teníamos 3 geólogos, un par de ellos eran extranjeros que trabajaban en Chile, y era interesante cada vez que yo hablaba con ellos y le hacía preguntas a los geólogos en cuanto a los yacimientos y cómo descubrir dónde están los yacimientos y estas exploraciones. Bueno, la minería tiene que ver con eso. Ahora nosotros, los metales preciosos, aquí menciona, si la escudriñares como a tesoros, si como la plata la buscares. El Señor aquí nos está hablando justamente de este concepto de metales preciosos. Los metales preciosos nosotros no los encontramos en la superficie. No es que uno va caminando y se tropieza con una barra de oro, o con un poco de plata, o con el cobre, ¿no? Son metales preciosos de gran valor que están bajo tierra, en algunos casos muy, muy profundos en la tierra. Yo estaba buscando algo de información de la mina El Teniente y me llamó la atención que tiene más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas. ¿Usted sabía eso? Más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas tiene la mina aquí, El Teniente de Codelco. Es impresionante, increíble. Si yo cuando voy a Iquique ando 1.800 kilómetros, desde Rancagua es casi 1.900 kilómetros, usted se puede imaginar todos estos recovecos que hay bajo tierra en esta minera. Pero busqué el dato de la mina subterránea más profunda en el mundo. Y descubrí que esta mina no es de cobre, es una mina de oro, que está en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y mire usted la profundidad a la que llega bajo el nivel de la superficie esta mina. Está a casi 4 kilómetros, llega a lo más profundo, 3.9 kilómetros. Bajo el nivel de la superficie, ahí están extrayendo el oro. Usted se puede imaginar los años que habrán demorado en llegar a esas profundidades. El trabajo de miles y miles de personas a través de las décadas para llegar a esa profundidad y extraer. ¿Por qué ese esfuerzo tan grande que tiene un costo altísimo para estas empresas? Es porque van a lograr conseguir este metal tan preciado, tan precioso y de un tan alto costo que va a tener ganancias que en el caso de ellos vale la pena, ¿verdad? Todo el esfuerzo y toda la operación que hacen para extraer estos minerales. ¿Por qué el Señor nos pone esta idea de la minería, de metales preciosos? Porque, hermanos, los metales preciosos están bajo tierra y hay que hacer un gran esfuerzo para lograr sacarlos. Y la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es algo que nosotros vamos a lograr conseguir si es que estamos dispuestos a pagar el precio, si es que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo importante. La sabiduría
hermanos, no es algo que logramos de la noche a la mañana. Ojalá fuese así, ¿no? Pero no es así porque es valiosa. Y como es valiosa, Dios, a propósito, nos hace hacer un trabajo diligente, metódico, de toda una vida, para que nosotros invirtamos horas, invirtamos años y extraigamos esto tan valioso que es la sabiduría de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos este esfuerzo de recibir, de guardar, de atender, de inclinar, de clamar, de pedir, de buscar, de escudriñar la palabra de Dios, esto trae beneficios a nuestra vida. Y fíjense, si nosotros leemos ahora los versículos 5 al 9, vamos a ver cuáles son los beneficios de todo este esfuerzo. Dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 5, acompáñeme usted. Entonces, después de hacer todo ese trabajo diligente, metódico, entonces entenderás el temor de Jehová. Entre paréntesis, estamos memorizando versículos, no se olviden de eso, ¿eh? Nadie nos menciona lo de los versículos, pero ya hemos pedido que memoricen algunos versículos. Y uno de ellos hablaba del temor de Jehová, ¿se recuerdan? Decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es uno de los versículos que memorizamos. Y aquí dice algo muy importante, que el temor de Jehová lo vamos a lograr entender una vez que paguemos el precio de buscar insistentemente y con gran esfuerzo la sabiduría de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Hermanos, la sabiduría no la encuentra usted en revistas, en conversación con sus amigos, en algún libro. La sabiduría única y exclusivamente viene de la boca de Dios. Dios es el que la da. Porque Jehová da la sabiduría, dice el versículo 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Sigamos. El 9 dice, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Así que aquí nosotros encontramos mencionadas algunos de los beneficios de invertir tiempo en la palabra de Dios, en comunión con Dios. Por ejemplo, entender el temor de Jehová, hallar el conocimiento de Dios, entender la justicia que implica la rectitud, el juicio, la forma, eso de la palabra juicio ahí da la idea de tener la habilidad de tomar buenas decisiones en la vida. La toma de decisiones correctas viene cuando tenemos el juicio correcto. Y la única manera, hermanos, en este mundo en donde estamos constantemente enfrentados a la toma de decisiones importantes en la vida, que tomemos una decisión correcta es estando o teniendo la sabiduría de Dios. Y luego dice, y entenderemos la equidad. Esa palabra equidad es la palabra imparcialidad, ser equitativos. Si hay algo que este mundo tiene es ser, ¿verdad? No es parcial este mundo, es parcial. Pero la imparcialidad es una característica que tienen aquellos que tienen la sabiduría de Dios. Y luego dice el versículo más adelante, el versículo dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma, la discreción te guardará, dice el versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esa palabra discreción
es la cordura o capacidad también para tomar buenas decisiones. Delante mencioné la palabra juicio, esta palabra discreción está relacionada también y es la habilidad de tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son los beneficios? Ya hemos visto algunos aquí, pero quiero que gastemos algunos minutos hablando de dos beneficios que son muy importantes, que son el fruto de tener o lograr la sabiduría de Dios. El tiempo que invertimos en la palabra de Dios y en comunión con Dios nos va a dar dos beneficios importantes. En primer lugar, nos va a alejar de los impíos, y eso es lo que vamos a ver en los próximos versículos, y en segundo lugar, nos va a acercar a los íntegros. En primer lugar, nos va a alejar de los impíos, la sabiduría de Dios, y en segundo lugar, nos va a acercar a los íntegros. Mire, aquí menciona dos tipos de personas impías. En el versículo 10 al versículo 15 vamos a ver al hombre perverso. El otro día estuve en un funeral que tuve que hacer de una pariente que falleció de COVID y hubo testimonios de personas con lágrimas. Cuando uno va a funerales, escucha testimonios de personas, algunos desgarradores. Y una de las cosas que más escucha a veces uno en los cementerios cuando está en estos servicios es la recriminación que personas tienen de no haber hecho cosas cuando la persona que ha fallecido estaba en vida. Y hay lágrimas y hay remordimiento. Yo he escuchado testimonios de hombres, por ejemplo, que han perdido a su mujer y que han llorado y que han reconocido que no fueron las mejores personas, que estuvieron involucradas en vicios, en pecado. Ahora, muchas de esas personas que han estado involucradas en vicios y en pecado, que están involucrados en vicios y en pecado, están involucradas por una fuerte presión social de las amistades, del círculo social que los rodea. Y no han tenido la capacidad de resistir, sino que han aceptado la invitación. Mire, vuélvase un poquito conmigo al capítulo 1 de Proverbios, un versículo que vimos el otro día. El versículo 10 del capítulo 1, que decía, era el consejo del padre al hijo, diciendo, hijo mío, si los pecadores te quisieron engañar, no consientas. Entre paréntesis, era el segundo versículo para memorizar. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ese debe ser nuestro trabajo como hijos de Dios. Cuando tenemos el ofrecimiento de la gente del mundo, del hombre perverso, del pecador, de tratar de que sigamos su senda y su camino, nosotros no debemos consentir, debemos rechazar eso. Pero hay personas que aceptan esa invitación y se desvían del camino correcto. Y estos próximos versículos nos hablan del hombre perverso. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de este hombre del cual nosotros nos alejamos cuando tenemos la sabiduría de Dios? Fíjense en el versículo 12, dice que la sabiduría nos libra del mal camino, dice, de los hombres que hablan, ¿qué cosa? Perversidades. Una de las características del hombre malo, del hombre perverso que menciona aquí la Biblia, es que habla perversidades. Esa palabra perversidad es la palabra inmoralidad. Hoy día, aquellos hombres que trabajan en el mundo secular, nosotros con el Pastor Bravo tenemos el privilegio de trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Pero ustedes que trabajan en el mundo secular, encontrarán la razón de que es tan sucia la manera de hablar de la gente ahí en el mundo afuera. Basta escuchar una conversación de personas allá afuera y la mitad de las palabras que hablan son malas palabras o doble sentido. Bueno, la sabiduría nos aleja de los impíos, nos aleja del hombre perverso, y una de las características de este hombre perverso es que habla perversidades, inmoralidad. En el versículo 13 también menciona que son hombres que han dejado los caminos derechos, han desertado del camino correcto. Y hoy día transitan por el camino, por esa vía que el Señor decía, ese camino ancho donde van muchas personas, no por el camino angosto, por el ancho. Pero también el versículo 13 menciona que este hombre perverso anda por sendas tenebrosas.
Esa palabra tenebrosas es interesante. Es la palabra oscura, oscuro, o caminos oscuros, tenebrosos. Y la sabiduría nos bendice y nos aleja de personas perversas que andan por sendas tenebrosas. En el versículo 14, otra de las características del hombre perverso, se alegran haciendo el mal. Versículo 14. Se regocijan por el mal que hacen. ¡Qué barbaridad, qué locura! Pero así es. Y festejan su pecado, dice el versículo 14. Fíjense, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Qué quiere decir eso? Hacen fiesta, festejan las perversidades de su pecado. Y más, dice el versículo 15, que sus veredas son torcidas, cuyas veredas, dice, son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Sabe lo que significa esa palabra torcidos? Pervertidos o distorsionados. Los caminos de estas personas son torcidos, son pervertidos. Y de relacionarse usted, de relacionarme yo con ellos, vamos a, en algún momento, terminar viviendo como ellos. Pero la sabiduría de Dios, el gastar tiempo en la palabra de Dios, aplicando esos 8 verbos que vimos al comienzo, nos va a dar como bendición el alejarnos de los impíos, en primer lugar del hombre perverso, pero en segundo lugar de la mujer extraña. Ahora, una de las cosas que más vamos a encontrar bastante en el libro de Proverbios es sobre el adulterio, varones. Porque está dirigido aquí la exhortación en estos pasajes, lo podemos ver en varios capítulos de Proverbios, al hombre. Pero quiero decir que también esto es aplicable a la mujer. La infidelidad no solamente ocurre en los hombres en el matrimonio, también ocurre en muchas mujeres. De hecho, estudiando algunos porcentajes, ¿verdad?, de la infidelidad en el mundo, en nuestro propio país, ha crecido la tasa de infidelidad entre las mujeres también, grandemente. Esto de las redes sociales a veces ha contribuido para esto. Y dice aquí, en el versículo 16 al 19, nos va a ir dando una descripción de cómo es esta mujer. Esta mujer extraña, fíjense el versículo 16, dice que la sabiduría nos librará de la mujer extraña. En el pueblo judío habían a veces mujeres extranjeras, paganas, prostitutas, que se introducían a la nación, comenzaban a vivir dentro de la nación de Israel y ocasionaban que muchos hombres cayeran en adulterio y fueran enredados y se involucraran con ellas. Así que aquí habla de la mujer extraña. La referencia a este tipo de mujer la encontramos no solamente aquí, sino, fíjense ustedes conmigo, en el capítulo 5. En el capítulo 5 habla también de esta mujer. Dice, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Ahí está haciendo referencia a esta mujer. En el capítulo 6, versículo 20 al 35, habla también, en el capítulo 6, versículo 20, comienza a decir, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre a tu corazón. Y luego dice, te guiarán, en el versículo 22, cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Luego dice, en el versículo 24, te guardarán de la mala mujer, de la blandura, de la mujer extraña. Ahí también, en el capítulo 6, nos habla de esta mujer, del peligro de esta mujer. Luego dice el capítulo 7, vuelve a mencionar. Dice aquí, versículo 5 del capítulo 7, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña. Y ahí podemos seguir leyendo, hay muchos versículos que hacen referencia. En el capítulo 9, nuevamente lo menciona, capítulo 9, versículo 13, que dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante.
Fíjense ustedes cómo Salomón ve el peligro en el que está su hijo, cómo Dios ve el peligro en el que estamos nosotros, sus hijos, y nos va a insistir en este sentido. Sobre todo en el mundo en que vivimos hoy en día nosotros. Debemos tener mucho cuidado. Los varones, pero también las damas. Vamos a ver cuáles son algunas de las características que menciona de esta mujer extraña. En el versículo 16 dice: será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos seducir. Mire, este concepto ahí, que te halaga con sus palabras, esta es la idea ahí. Es algo suave, es como un alimento cremoso, resbaloso, perteneciente a un estado o una condición de una comida húmeda, viscosa, como tipo aceite, que es fácil de tragar. ¿Ve que hay comidas que son fáciles de tragar? Así es el tipo de seducción que esta mujer va a proponer. Y es fácil que el hombre se trague estas palabras y se deje seducir por ella. Por eso que aquí menciona esto en todos los ejemplos que yo mencioné de la mujer extraña, menciona este tema de las palabras. Así que es muy importante que tengamos cuidado de que nuestros oídos, como lo vimos anteriormente, estén abiertos a escuchar la voz de Dios y no la voz de una mujer que nos trata de seducir. Luego dice en el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud. Se olvida de su esposo. Dice más adelante en el versículo 17 también, y se olvida del pacto de su Dios. Ese pacto ahí da la idea de un acuerdo o compromiso entre dos partes. Esa mujer había hecho un pacto delante de Dios con un hombre, pero lo abandonó y ahora está con la idea de conquistar hombres. Y los hombres están cediendo, están escuchando su voz, están tragando sus palabras, están dejando seducir. Versículo 18 dice algo interesante, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¿Sabes cuál es la idea ahí? Que la casa de esta mujer se está derrumbando literalmente. Y de hecho la palabra ahí, en el original, da la idea de mire lo que estamos hoy en día, de la pandemia o una peste. Es como una muerte lenta. Se está derrumbando, se está muriendo lentamente. Es como una pandemia. Y luego dice el versículo 18 también que sus veredas están hacia los muertos. Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Eso de llegarse a ella da la idea de ir en pos de algo a prisa. Y los hombres insensatos, un hombre que no tiene la sabiduría de Dios, un hombre que no estudia la palabra de Dios, que no medita en la palabra de Dios, está en riesgo de ser seducido y de correr a toda prisa y involucrarse en una relación ilícita, como lo vemos tan a menudo nosotros. Y ojo, no estoy hablando del mundo secular, estoy hablando del pueblo cristiano. Y dice algo muy interesante aquí. No volverán. Las probabilidades de que un hombre que se ha involucrado en una relación ilícita, de que vuelva y restaure su vida, son pocas, hermanos. Son pocas. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 5:22. Ahí que estamos al ladito nomás. Proverbios 5:22 lo va a aclarar. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Este pecado de la infidelidad, de la inmoralidad, son como cuerdas que nos amarran. Cuesta salir de eso. Por eso dice aquí el pasaje en el versículo que acabamos de leer, versículo 19, que todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos
de la vida. Es decir, no están en un estado como de muerte espiritual y no vuelven a la vida. Mire, dos de los pecados más difíciles de resistir son la soberbia y la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque ambos son seductores. Tanto la soberbia como la inmoralidad sexual son pecados seductores. La soberbia dice, lo merezco. Y el deseo sexual dice, lo necesito. La soberbia dice, lo merezco. Y la inmoralidad sexual dice, lo necesito. Recuerda que la soberbia apela a una cabeza vacía y la inmoralidad a un corazón vacío. O sea, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué está llenando nuestro corazón? ¿La sabiduría de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O mi corazón está lleno de un montón de otras cosas? Ahora, dentro de las bendiciones de la sabiduría de Dios está que nos aleja de los impíos, de los hombres perversos, de la mujer extraña, pero también hay otra bendición extraordinaria que menciona los versículos 20 al 22, que es que nos acerca a los íntegros, nos pone en relación con hombres y mujeres que temen a Dios, que aman a Dios y que van a desarrollar una relación con nosotros de mucha bendición. Fíjense lo que dice el versículo 20, 21 y 22. Dice, así andarás por el camino de los buenos. Mira el contraste ahora. La sabiduría nos va a poner a nosotros en relación con el camino de los buenos y nos va a ayudar a que sigamos las veredas de ¿quiénes? De los justos, de los que hacen el bien y de los que hacen justicia. Totalmente opuesto a lo que hace el hombre malvado que veíamos delante, ¿no? Que tiene caminos torcidos, perversos, oscuros, tenebrosos. No, la sabiduría nos va a poner en relación con personas que hacen el bien, personas que hacen la justicia. Y dice el versículo 21 algo maravilloso. Dice, porque los rectos que harán, habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. El otro día el pastor Bravo hablaba de las promesas, ¿no? Que tenemos que tener cuidado nosotros de tomar estas promesas, ¿verdad? Y entender de que son absolutas, las promesas absolutas. En Proverbios encontramos muchas promesas que no son absolutas, porque hay personas, como mencionaba él el domingo pasado, que han vivido vidas rectas, sin embargo han muerto jóvenes. Es decir, vivir una vida recta no necesariamente implica que voy a morir o voy a tener una vida longeva. Ahora sí, a veces sucede, pero a veces no. Pero aquí dice el pasaje, el versículo 21, dice, porque los rectos habitarán la tierra. Pero ¿qué hará Dios con los que son impíos? Dice el versículo 22, serán cortados. Experimentarán la disciplina de Dios. Sufrirán el castigo de Dios. Dice, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Así que esto también nos da esperanza a nosotros como hijos de Dios. Así que la sabiduría de Dios, hermanos, nos llega como cuando uno pone algo al microondas y le da vuelta a la perilla y en un minuto está caliente. Si usted pretende que va a tener sabiduría de Dios en unas pocas semanas o pocos meses, se equivoca. Porque la sabiduría viene con arduo trabajo, con dedicación metódica, día tras día, teniendo la palabra de Dios presente, meditando en ella, memorizando. Por eso estos versículos que nosotros los motivamos a memorizar son importantes, porque quedan en tu mente y en tu corazón. Y nos ayudan a ser sabios. ¿En qué nos beneficia la sabiduría de Dios? ¿En qué nos beneficia aplicar esos 8 verbos que veíamos que implican mucho trabajo? Sí, pero que nos dan una gran bendición, nos alejan de los impíos, de los hombres malvados, de la mujer extraña, y nos acercan a aquellos que son íntegros, que aman a Dios, con quienes podemos desarrollar una relación, como dice Proverbios, hierro con hierro se aguzan, una relación en que nos beneficiamos mutuamente y crecemos
y nos acercamos más al carácter que Dios quiere que tengamos. Como decíamos al comienzo, la vida nos pone dos caminos por delante. Usted tiene la opción como creyente también. Usted puede tomar el camino fácil o usted puede tomar el camino más difícil, pero de mayor bendición para su vida. Algunas preguntas al terminar. La sabiduría no se compra en la farmacia. Recuerda, hermano, la sabiduría no se consigue de la noche a la mañana. Hay que hacer un esfuerzo y consistente para conseguirla. En segundo lugar, la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Olvídese de encontrar la sabiduría fuera de la palabra de Dios. Recuerda que el pecado sexual se gesta en el corazón. La pregunta es, ¿con qué estás llenando tu corazón? ¿Estás poniendo en tu corazón la palabra de Dios? Y finalmente, ¿estás cuidando tus amistades? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Estás desarrollando relaciones y amistades con personas que aman a Dios y aman su palabra? Es triste a veces ver a creyentes que tienen relaciones mucho más cercanas con inconversos que con creyentes. Yo siempre motivo a los creyentes a tener amistades con gente del mundo porque ¿cómo podríamos ganarlos para Cristo si no nos relacionamos con ellos? Tener un vínculo y una relación con la gente del mundo nos permite tener la opción de hablarles de Cristo. Pero una intimidad y una relación estrecha el creyente tiene que desarrollarla con aquellos que aman al Señor y nos podemos nutrir juntos y beneficiar juntos. Cerremos nuestros ojos y al cerrar nuestros ojos inclina nuestro rostro por un momento. ¿Estás tú invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás tú buscando la sabiduría de Dios? ¿Recibes el consejo de Dios? ¿Guardas, lo almacenas en tu corazón? ¿Estás prestando atención? ¿Inclinando tu oído y tu corazón? ¿Estás clamando y diciendo, Dios, yo quiero tu sabiduría a gritos, como decía aquí, pidiéndolo a gritos? ¿Estás haciendo como hacen los mineros, cavando y cavando y cavando y cavando? Porque es algo tan precioso que vale la pena el esfuerzo. Si hoy haces un mea culpa y dices, Señor, realmente no estoy gastando el tiempo que debo en tu palabra, en una comunión íntima contigo, ¿por qué no le dices, Señor, perdóname hoy? Confiesa eso a Dios y dile, Señor, desde hoy día mismo yo voy a hacer cambios importantes en mi vida, en mis prioridades, y le voy a dar un lugar importante y preferente a tu palabra, a la comunión contigo, a la oración, a la meditación, a la memorización, al estudio de tu palabra. Para ser un hombre y una mujer sabia, dile así al Señor, quiero ser una mujer, quiero ser un hombre sabio, que me aleje, Señor, del mal, del hombre perverso, de la mujer extraña, y que me acerque a aquellos que hacen el bien y la justicia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.